Una iniciativa que dormía en el Congreso desde principios del siglo XX. Ocurrió el 23 de septiembre de 1947. Venían las mujeres todas ahí, al grito de Evita, 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 y estaba la señora Eva ahí en la Cámara de Diputados, estaba con fiebre, y esperó con una entereza hasta que se promulgó la ley. Bueno, cuando nos dieron la ley que Perón, desde la Plaza de Mayo, nos dice que nos entrega eso a las mujeres para que nos manejemos, que es la realidad. Yo lo que siento, y sentí una liberación. El general Perón necesitaba esos votos para consolidar un proyecto político más ambicioso, su reelección presidencial. Entonces, para cumplir con este plan, anunció en 1948 que modificaría la Constitución Nacional que hasta entonces prohibía la reelección. El gobierno no tuvo mayores obstáculos y la Convención Constitucional de 1949 modificó el preámbulo, otorgó rango constitucional a importantes derechos del trabajador y aseguró la soberanía sobre los recursos naturales. Y siempre se me pedía esta foto, que era enamorado de esta fotografía. Y entonces esa es la finalidad, y pasó a ser la foto más popular, la ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces, ¿no? El 9 de julio de 1950, año sanmartiniano, ahí yo tomé esta fotografía que se ve en la parte de atrás, digamos, de la foto, se ve el cábano. El 22 de agosto de 1951 fue un día histórico para el peronismo. Ese día, la Confederación General del Trabajo convocó a un cabildo abierto para anunciar que respaldaba la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Perón. Frente al escenario de la avenida 9 de Julio, a donde estaba previsto que solo hablara el general Perón, llegaron miles de peones, obreros y empleadas. Más tarde, una asamblea de 2 millones de argentinos se dirige a la avenida 9 de Julio para asistir al cabildo abierto del justicialismo. Perón no la quería a Evita en la fórmula presidencial. Ella era muy resistida en el ejército y además estaba enferma, padecía cáncer de útero. Sin embargo, cuando la gente empezó a gritar su nombre, al presidente no le quedó otra alternativa que aceptar su compañía en el escenario. Evita llegó a la avenida 9 de Julio y observó, atónita, el cabildo abierto. Ella quería la candidatura, pero conocía la posición adversa del ejército y de su propio esposo. Por eso, cuando la presión popular se hizo insoportable, pidió tiempo para contestar. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes, por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Fue en ese momento que todos comprendieron, incluido Perón, que Evita ya era un mito para las clases más pobres de la Argentina. Sin embargo, el general fue terminante. Debía renunciar a la fórmula. El gobierno ya estaba acechado por la Iglesia, una facción del ejército y los sectores más reaccionarios de la Argentina. La candidatura de Evita podía ser la excusa perfecta para un golpe de Estado. El 31 de agosto de 1951, mediante un discurso radial, Eva Duarte renunciaba a la fórmula presidencial. Ella renuncia porque el general tenía la amenaza de que lo iban a voltear y lo quería derrocar Menéndez, Benjamín Menéndez. Entonces ya le había dicho que si ella aceptaba ser vicepresidenta, ellos lo volteaban a él. Entonces ella prefirió no ser vicepresidenta y dejar que el general Perón siguiera manejando los destinos del país. Con los medios de comunicación a favor, el sufragio femenino y su inédita política social, Juan Domingo Perón obtuvo el 60% de los votos. Ya votó el mandatario que abatió definitivamente el fraude electoral y se retira en medio de una nueva ovación popular. Y el 4 de junio de 1952 asumió su segundo mandato presidencial. Evita no podía moverse por el cáncer y debió tomar fuertes calmantes para participar de las ceremonias oficiales.
Nunca más se la vería en público. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, murió Eva Perón. Tenía 33 años. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. El velatorio se inició en la mañana del frío 27 de julio y duró hasta el 11 de agosto. Allí se reunió la mayor procesión popular de la historia argentina. Que eran las multitudes, que no tenés idea. No tenés idea, ¿no crees? Aparte, es el contagio del ser humano que vos viste que sufre a la par tuya, ¿entendés? De grandes, de chicos, de todo. En la calle, mientras tanto, se iba juntando filas y filas de gente, con velitas, con retratos e imágenes religiosas, se decían misas, una congoja generalizada, sincera, profunda, emotiva, que embargaba todas las clases sociales. A mí me tocó el privilegio, si usted lo quiere llamar así, de estar al lado del féretro durante varias, porque nos tornábamos los ministros. Y bueno, y finalmente se decidió depositar los restos de Evita en la sede de la Confederación General del Trabajo, como ella había pedido. Para ella era su casa, la casa de los trabajadores. Los amó como vos no tenés idea. Y yo recuerdo que iba caminando para el único lugar donde había un televisor, que era un café, y escuchaba por la radio de los vecinos, escuchaba que se había fallecido la señora María Duarte de Perón. Y bueno, llegamos a ese café y con una congoja, una angustia muy grande, ¿no? Tras la muerte de Eva Perón, el gobierno entró en crisis. La economía atravesaba una etapa recesiva, los salarios ya no alcanzaban y la protesta social se sentía en las calles. Frente a esta compleja situación política, el presidente acusó a la oposición de aliarse con la Iglesia Católica para derrocar al gobierno. El 16 de junio de 1955, cerca de 30 aviones de la Armada bombardearon la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Querían asesinar al presidente Perón. Y bueno, y a las 12 del día empieza el bombardeo, donde iban chicos a visitar esas visitas guiadas a la Casa de Gobierno, donde cayeron cualquier cantidad de chicos y ancianos, gente sin pierna, no sabés lo que fue, eso fue un desastre. Entonces pensaron bombardear Casa de Gobierno a baja altura, de modo que hubiera certeza en los impactos y que hubiera civiles armados esperando el momento ese con un brazalete para atacar la Casa de Gobierno y terminar con Perón. El plan golpista fracasó. Murieron 355 civiles. La violencia política no terminó cuando los aviones de la Armada se escaparon hacia Uruguay. Las llamas del odio vuelven a iluminar a Buenos Aires. La catedral y otros templos continúan una historia que no se había detenido. Era el incendio del Jockey Club y de la Casa del Pueblo. El contraalmirante Isaac Rojas y los generales Pedro Aramburu y Eduardo Lonardi estaban al frente de la conspiración. Agazapados, esperaban su momento histórico que muy pronto llegaría. El 16 de septiembre de 1955 cayó Juan Domingo Perón. Había triunfado la Revolución Libertadora.